Justo mañana cumplo 68, 67 y nací en Miguelete, en un paraje El Cuadro, pero vine muy chiquita para acá, para el barrio, ¿no? Siempre viví en el barrio, soy una de las pocas, creo, que quedan, que siempre estuvieron en el barrio, porque después ya pocas familias de la época aquella, todas emigraron, se fueron, y muchos murieron, ya vamos quedando pocos. Tendría 3 o 4, me supongo, porque yo recuerdo que vinimos en una camioneta y que paró a donde hoy es el archivo regional y que todos los vecinos salieron a mirar porque veían que bajaban gurises y gurises y gurises y nunca acabar aquello. Y todos los vecinos estaban en la puerta como diciendo, ¿qué viene? Y era una familia grande. Y en esa época seríamos 10 o 11, porque somos 16 hermanos. Fuimos ahí porque ahí vivía una tía nuestra. Y mi mamá, como era el campo, vivíamos en el campo, y dice que ella para ir al médico tenía que cruzar un arroyo. Cuando estaba crecido no podía llevarnos al médico, porque alguno siempre se enfermaba entre tantos chiquilines. Y vivía una tía nuestra ahí, que también era una familia grande. Y no sé cómo dormíamos, porque ellos eran muchos y nosotros también. Y ellos serían como 10 hermanos también, 8, 10, 9 hermanos, o 10, no sé, capaz que más, yo no recuerdo ahora, pero era una familia numerosa. Después ya nos mudamos, pero nos mudamos una cuadra más abajo que vivía otra tía, que sería ahí donde está la casa de Páez Vilaró, y en la esquina, que eso está reformado, ahí eran unos piezones grandes, y bueno, y se metía toda una familia igual en una pieza. Pero ahí vivimos poco nosotros en esa esquina. Después ya nos fuimos para la calle Solís, a la casa que vivimos muchos años, ahí sí. Recuerdo que ahí en la plaza que hoy es Manuel de Lobo, eran tartagales, era un tartagal, todos tártagos, y había un montículo de tierra que lo usábamos como tobogán. Nos subíamos hasta arriba y nos tirábamos. Y esas eran, bueno, y después juegos en la plaza. Yo recuerdo que la plaza la calle era como de balastro y se jugaba hasta en verano hasta las 10, 11, se jugaba a la bolita, los varones jugaban ahí frente al museo, hacían un hoyo y jugaban ahí a la bolita. Y las mujeres, no sé, una cosa que fue importante, creo, para todos los que vivimos en el barrio fue el río. El río era como... vivíamos prácticamente en el río, porque en verano eran unos veranos calientes y nos íbamos a las rocas y había una parte que había sauces ahí abajo que ahora ya no están más y pasábamos ahí en los sauces, había sombra y te metías al agua y todo eso, ¿no? Pero juegos así, bueno, en la plaza, cuando nos juntábamos, que jugábamos al Martín Pescador o a la Matria, que jugábamos varones y mujeres, pero no juegos así, bueno, en la casa, a la payana, a la rayuela, con juegos que hoy ya no existen, porque los chiquilines ya no saben, les decimos la payanita y ya no saben lo que es. Porque en todas las casas vivía mucha gente en esa época, porque las piezas se dividían con los roperos, no había paredes, dividías con roperos o con cortinas y de una pieza hacías 2 o 3 cuartos. Bueno, mira, la comida de mi mamá, antes de... ella ponía la mesa, porque le encantaba, ella a la mesa le ponía el mantel y nos hacía sentar, teníamos bancos largos y ella lo primero que servía era la sopa. Todos los días del año ella hacía sopa.
comíamos, bueno, tomábamos la sopa que a veces no queríamos tomarlo. Y después mi papá tenía una huerta ahí haciendo esquina donde hoy pertenece a un hotel, y tenía una huerta ahí él. Entonces íbamos ahí y había, yo qué sé, de todo un poco, ponerle albahaca, ella hacía fideos con pesto, para hacer un guiso, para hacer una tortilla, para hacer fideos al jugo, todo eso sacábamos mucho de la huerta. Y después, bueno, el día que había milanesas nunca alcanzaba, porque era como comer, no sé, como comer un manjar hoy. Y bueno, así fue. Y después, bueno, teníamos camas de plaza y media y dormíamos 2 o 3 en cada cama. Como éramos 10 mujeres, llegó un momento que éramos 10 mujeres, dormíamos 2 o 3 en cada cama. Bueno, los inviernos eran duros, porque eran inviernos fríos y había poco abrigo, pero bueno, todas crecimos bien y así fue pasando la vida, ¿no? Hasta que nos hicimos señoritas, que tuvimos que salir a trabajar desde chicas, ¿no? Porque mi papá era el albañil y a veces tenía trabajo, a veces no, era muy trabajador, pero nada alcanzaba, porque éramos tantos que no alcanzaba para hacer la comida. Mi mamá hacía pan caseros, había un horno de barro que hizo mi papá, y ella hacía el pan, hacía unos panes grandes, y bueno, pobre mamá, los sacaba y los comíamos calientes y ya al rato ya no había más panes. Y bueno, y todo así, crió conejos. Comimos mucho conejo cuando chicos, porque los conejos se reproducen muy rápidamente. Había conejos en casa, había gallinas, había patos también, pero después ya hubo problemas con los vecinos porque había olor, había esto, y entonces hubo que sacar, porque los conejos en esa época comían hinojo nomás, no como ahora que le dabas ración y le dabas pero comimos mucho conejo también, se cocinó mucho con conejo, porque carne también era medio prohibitivo, ¿no? En esa época. Chiquilines había cantidad, gurises, y no había mucha diferencia, porque éramos todos más o menos, no quiero decir la palabra pobre, pero carenciados, éramos todos más o menos de la misma clase social, vamos a decir hoy. No me gusta eso de las clases sociales, pero bueno. Y jugábamos, íbamos a la plaza, muchos jugábamos en la plaza, pero también había bando, seguro, siempre había alguna más compadrita que otra y todo eso, entonces siempre había algún... Pero no, nos llevábamos bien por lo general. Y aparte, como nosotros éramos tantas, jugábamos entre nosotros, no precisábamos muchas amistades, vamos a decir. Pero bueno, así pasó nuestra niñez. Y íbamos mucho al río. El río en la vida nuestra fue fundamental, vivir cerca del río, porque cualquier cosa que pasaba nos íbamos al río. En verano, en invierno, íbamos a pescar, a veces de noche le robábamos las cañas a mi padre, íbamos a pescar de nochecita, de tardecita, como estábamos a un paso del río, porque el río siempre fue una parte de nuestras vidas, fue el río. Impresionante. Había problemas, íbamos al río, íbamos a jugar, íbamos al río, veníamos de la escuela, nos íbamos al río. Llovía y mis hermanas hacían barquitos de papel y en el medio de la calle, porque casi todas las calles de acá del barrio van a morir al río, y los poníamos en el medio de la calle y veíamos que se iban los barquitos de papel. Y eso eran porque juguetes no teníamos en esa época, no había juguetes.
No teníamos ni bicicleta, ni nada, nada. En mi casa no hubo juguetes, porque éramos muchos, no se podía comprar juguetes. Nosotros íbamos ahí bajando yo vivía en la calle Solís, está la calle de los Suspiros, la calle Solís y la calle del Faro, que es San Antonio, creo que se llama, no sé cómo se llama esa calle ahora. Y nosotros siempre bajábamos en la calle Solís, pero nos íbamos para el lado de que moría la calle Los Suspiros, porque había como una canchita de fútbol. Y jugábamos ahí al fútbol, y yo qué sé, con las piedras, con los plásticos que encontrábamos, hacíamos casitas, jugábamos con eso. Pero el río fue una cosa, como una salida, también para mi madre, pobre, porque tener 16 muchachos adentro de la casa, sabe lo que era. El río fue importante para nosotros, por eso lo queremos mucho, esa parte del río, toda esa zona. ¿No? Y se iba al mástil también, los varones iban al mástil porque se hacían, ahí había como una cancha de fútbol y se hacían partidazos de fútbol. Hasta jugaban los chicos contra los grandes, era impresionante cómo se jugaba descalzo, jugaban los muchachos porque no había, cuidaban las zapatillas que tenían porque no se podían comprar siempre, ¿no? Y no salíamos del barrio, muy poco a la escuela y después no se salía, a veces algún domingo a la matiné y a la Plaza Deporte. Esas eran las salidas que teníamos, no había otra cosa para nosotros. No había otra salida. Matiné cuando había plata, o alguien nos daba, o hacíamos algún mandado y alguien nos daba alguna propina o algo, íbamos a la matiné, pero si no. Sí, eran limpiezas y bueno, después acá estaban los prostíbulos y le hacíamos los mandados a las mujeres de los prostíbulos. Mi mamá le lavaba la ropa y entonces eran muy generosas, siempre te daban una buena propina, yo qué sé. Y después de empleada doméstica. Tenías que salirle a la vida porque si no te quedabas. Fue una niñez linda, si se quiere. Jugábamos mucho en la plaza, en verano. Después comíamos muchas cosas de dátiles que ahora no se comen. Los dátiles eran riquísimos para nosotros. Granadas, había granadas en casi todas las casas del barrio, que ahora no hay. Granadas y nísperos. Nísperos había en todas las casas del barrio. Después comía mucha, bueno, golosina, ni que pensar. A veces cuando sobraba algún pesito, golosina, que ahora las golosinas todo el mundo. Te asustaban porque como no había televisión ni nada, se sentaban 4 o 5 y ya empezaban a hacer cuentos que la mujer sin cabeza, porque parece que se había tirado una persona de ahí del Faro, después ese de que un hombre que se ponía una media en la cabeza, otro que se alumbraba con la linterna, que era el letrero luminoso, pero no sé, eso serían cuentos para asustarnos tal vez, pero todos tenían miedo, te digo, todos tenían miedo, así que no sé si algún día vieron algo, pero eran personas que se disfrazarían por algún motivo o algo y salían, pero no porque existieran. Había, sí, muchas, nos asustaban mucho, nos metían miedo, ¿viste? No sé por qué, pero era en una época porque te sentabas en 4 o 5, ¿de qué ibas a hablar? De cuentos, de los que te hacían los antepasados, los padres, los abuelos, recordar cosas, pero no porque las viviera. Mira, yo siempre recuerdo un muchacho que nos asustó, porque nosotros teníamos mucho miedo hasta de ir al almacén,
que era subir una cuadra y media cuadra a lo Doña América. Y mi mamá a veces de noche nos mandaba. Entonces nosotros fuimos al almacén a Doña América, fuimos dos y mamá nos miraba de la puerta, que era subir una cuadrita y doblar. Y en ese momento, no sé, un vecino vio que nosotros íbamos al almacén. No lo quiero nombrar porque él va a decir que no. Y entonces se puso, y cuando nosotros estábamos en el almacén, él sale. Y cuando vamos a bajar en la calle, vimos una persona que estaba tirada en el suelo y pataleando y con las manos. Entonces nos pegamos un susto que salimos disparando. Mi hermana se metió en la casa de enfrente de la vecina, de una Camargo que vivía, y yo atrás. Y el muchacho riéndose. Nos pegamos un susto tremendo, porque sí, uno tenía miedo, ¿viste? Tenías miedo de cualquier cosa. Nos hacíamos mirar para ir al almacén, que era una cuadra y media, que era oscuro el barrio. Tenía unas lucecitas allá, por acá, en el medio de la plaza pusieron una después, pero era oscuro el barrio, era medio tenebroso así todo, ¿viste? Porque poca gente, y la gente, a veces los que andaban eran borrachos, o como estaban los prostíbulos también, había gente que se equivocaba y bajaba a la calle, no, tenía que bajar la otra. Los prostíbulos también estaban enfrente a la estación. Ese era el movimiento del barrio. Después, en los boliches eran todo gente del barrio, que no te iba a faltar el respeto ni nada. Pero ese muchacho nos asustó. Y en el barrio no había autos, no había bicicletas, no había motos, no había nada. Algunos del cuartel que se compraron una bicicleta, pero no había una sola persona tenía auto. Creo que Joaquín tuvo una Ford, pero una sola persona que tenía auto y casi nunca lo sacaba, que era un señor Dasori. Pero después nadie tenía auto. Veíamos los autos argentinos o algunos que pasaban cuando éramos chicas, me acuerdo de eso, y lo corríamos. Y los argentinos hablaban con nosotros, nos preguntaban cosas y viste, no era, para también ellos era una novedad porque era chiquilines corriendo un auto como que pasara, no sé, una cosa, era raro. A la Escuela del Aire Libre, que es la Escuela 98 hoy, ahí también fuimos porque iban también íbamos muchos del barrio, pero nosotros íbamos casi todas, que también venía el ómnibus y te levantaba en General Flores, acá en la esquina, y te llevaba a las 8:30 y te traía a las 4:30, que es donde está el surf hoy. La escuela no, cuando nosotros empezamos a ir a la Escuela del Aire Libre era después de la sede del Real hoy. Había una casa ahí que era, ahí estaba la Escuela 37, la Escuela del Real, y al lado estaba la Escuela del Aire Libre. Y después en verano nos llevaban a Piriápolis. Íbamos un mes más o menos a la colonia de vacaciones de Piriápolis. Y yo fui dos o 3 años a la escuela. Ya te daban la comida y todo, ya ahí comías y te daban la merienda y te mandaban a tu casa. Que después esperábamos el ómnibus ahí 4:30 y una maestra nos leía cuentos. Y al otro día seguía leyendo el cuento y así sucesivamente, ¿no? Hasta que lo terminaba. Pero siempre nos quedaba como una novela, ¿viste? Con una intriga. Siempre nos hacía cuentos. Y yo te digo sinceramente, éramos marginados. O capaz que nosotros nos hacíamos la película, pero era un poco marginado el barrio histórico, el barrio sur, no el barrio histórico, era el barrio sur en esa época. Era un poco marginado porque toda la gente era gente pobre, gente carenciada, pero era buena gente.
Había seguros, algunos que se tomaban, de repente metían un lío, pero no era para... y me parece que había más diferencias así entre los pobres y los que tenían un poquito más. O capaz que nosotros pensábamos eso, y es capaz que ellos no lo sentían así, pero nos sentíamos un poco marginados, sí. No veías otra gente que no fuera del barrio. Yo no recuerdo haber otra gente que no... Algún pariente que te viniera a visitar únicamente, que venían a mi casa, como ser, venían muchos parientes a visitarnos. Pero si no. Gente del centro no veías acá en el barrio. Mi esposo me conocía en carnaval, que acá del barrio armaban, hacían un carnaval porque estaba muerto el carnaval en Colonia, y el barrio sur empezó a hacer tablado y reflotó un poco el carnaval en el año, esto te estoy hablando, en el año 68, en 1968. Y que fue en un carnaval que me arreglé con mi marido, porque el que es hoy mi marido, que hace casi 50 años que estoy con él, él era el locutor y yo andaba ahí, bueno, pero él vivía en la calle Ángel Hernández, se llamaba, Montevideo, tuvo varios nombres, que es la calle La Muralla, que no sé, hoy creo que se llama Paseo San Antonio, me parece, no sé. Pero en aquel momento se llamó Montevideo, después, o Ángel Hernández primero, pero no, también yo no lo conocía, él fue una cosa que nos vimos y enseguida ahí nos arreglamos, pero anduvimos casi 5 años de novio, porque antes se usaban mucho los noviazgos largos. No, yo, mis hermanas, casi todas se casaron con gente del barrio, sí, con muchachos del barrio, sí, las que se casaron por lo menos. En el barrio era, mirá, hacer amor en las esquinas. En la esquina, porque si no tenías permiso, mi marido fue a pedir permiso a mi casa. Se presentó y dijo, mire, doña Sara, que se llama mi mamá, con mi papá no habló con mi madre. Yo quiero tener una relación con su hija, bueno, vengo a ver si usted me permite venir a visitarla a su casa. Pero no era así de visitar, bueno, sí, te visitabas, pero hacías amor en la puerta, o en la esquina, o a mitad de cuadra, pero no era de ir a hacer visitas así. ¿A dónde fue a vivir? Mira, fui a vivir a 2 cuadras prácticamente, porque mi marido vivía, suponete, está la calle Solís, la calle de los Suspiros, que no se llamaba así, yo creo que se llamaba Encina o no sé, y después la calle Ángel Hernández, frente a la Puerta de la Ciudadela, pero en esa época todavía había casas en donde está la Puerta de la Ciudadela, casas modernas había, más modernas, no eran como las del barrio que eran de piedra y todo, porque eran casas más nuevas. Y ahí después empezaron a demoler todas las casas y buscaron los cimientos y se encontró en los cimientos de la muralla y bueno, después vino todo lo que ya se sabe, la Puerta de la Ciudadela y después el nombramiento de Patrimonio Histórico de la Humanidad, que se lo deben gracias a la gente que vivía acá, porque la gente que vivió en el barrio, si se le rompía una pared no podía levantarla, porque no tenía medios. El barrio se conservó porque la gente era pobre, no tenía para arreglar una puerta, no tenía para arreglar una pared, no tenía para tirar un revoque, no tenía, se caían los revoques porque las casas eran de barro. En donde yo viví, en la calle Solís, vino un invierno, no sé si era invierno, que es muy lluvioso, de mucha humedad, y se cayó una pared, no sé, se vino abajo, toda de barro, y que el barro se mojó tanto que se derrumbó la pared, se cayó íntegra la pared. La gente no tenía cómo arreglar las casas,
Por eso se conservaron muchas casas de piedra y todo eso, porque la gente era pobre. Y había mucha gente que no tenía papeles, no tenía nada de las casas. Yo no sé cómo después se fue arreglando eso. Vino el auge porque se ve que acá compró un señor famoso en la Argentina, que tenía muchos contactos importantes. Compró y entonces él, y con una inmobiliaria, empezó todo el boom, cerquita de Buenos Aires, en un barco en 1 hora. Era barato comprar en esa época, las casas no se vendían caras, se vendían muy baratas. Y entonces este señor con mucha influencia empezó a decir, compré en Colonia, es muy lindo, muy tranquilo, hay casas baratas, y toda la gente del barrio empezó a venderlas, si no las podían arreglar. Se les iban a caer encima y no las podían arreglar. Las vendieron baratas y se compraron en otro lado. Y bueno, y así sucedió esto del barrio, que también hay unas personas que no se nombran, pero yo digo que fue la gente que lo conservó al barrio. Pero hubo personas importantes que tuvieron que ver con esto del patrimonio, que fue el señor Artigas Miranda Dutra, Miguel Ángel Odriozola, arquitecto, un señor, un historiador Asunzao de Montevideo, y no me acuerdo el arquitecto, pero creo que era Devoto, y esos fueron los 4 que hicieron el movimiento, y después con los argentinos también, un señor Show tuvo que ver porque fue uno de los primeros que compró hoy el Plaza Mayor, el Hotel Plaza Mayor, hizo funcionar la pulpería Los Faroles, y ahí yo pienso que ahí empezó todo el movimiento de que empezaron los argentinos a compraron arquitectos, un señor Valiero, que era un arquitecto importante en la Argentina, compró un señor Valiero Bonomini, un señor Bonomini que era escritor y la señora era pintora. Todo el que vendía era para mejorar, para comprarse una casa mejor, porque ya donde vivían las casas no las podían arreglar. Imposible de cambiar una ventana, de arreglar una pared, revocar una pared, no se vivió, que se fue lentamente muriendo mucha gente, la gente que era mayor ya se moría, y después los que heredaban vendían porque se podían comprar algo mejor. ¿Y todos los que se fueron yendo lograron mejorar Las situaciones? Sí, muchos se mejoraron, sí. ¿Y qué pasaba con la gente que vivía en los conventillos, por ejemplo? Y bueno, y esa gente ya después se fue haciendo grande, fueron armando familias, cada uno fue buscando otro lugar, se fueron también vaciando las casas, ¿no? Se fueron medio vaciando las casas y vinieron los argentinos y compraban. En el caso de sus hermanos, que eran unos cuantos, ¿usted se quedó en el barrio? ¿Y sí, yo tuve la suerte de quedarme. No, ellos se fueron algunos para el Real, otros se dispersaron en Colonia, ¿viste? Después empezaron las viviendas. Algunos viven en viviendas, así que se fueron haciendo por ayuda mutua, todo eso. Pero en el barrio no quedó ni uno. Tuve la única suerte que fui yo que quedé acá en el barrio viviendo. Viví todo el proceso de la muralla, todo el proceso de las casas que se fueron arreglando, las casas que se fueron vendiendo. La gente, porque yo empecé a dar de comer y fui una de las también. Fue uno de los primeros negocios de artesanías que hubo en el barrio,
lo armamos nosotros, mi marido, yo, y estuvo Fernando Cardani ahí involucrado también, porque era cuando él hacía artesanía, que fue frente a la muralla. Y empezamos a vender antigüedades, cerámicas, que la gente que hacía cerámica, que no tenía dónde venderlas, ahí se empezó que fue frente a la muralla, el negocio. Santa Elena se llamó. Y sacaron los prostíbulos también, cuando ya hubo una orden que había que sacarlos. Y ya el barrio se fue vaciando así lentamente. Y después el barrio se fue como apagando lentamente, ¿viste? Ya las familias se fueron de a una, y ya la gente grande, ya te digo, moría. Y los que vendían las casas, ya después las casas empezaban a tirarle los reboques, a dejarle la piedra a la vista, a arreglarlas adentro, que están muy lindas, casi todas, la mayoría. Y bueno, el barrio se fue poniendo un lugar de lujo, vamos a decir, porque después, ahora es muy caro comprar una propiedad acá en el barrio. Y yo pienso que todo va cambiando en la vida, todo tiene que ir para mejorar. Yo creo que la mayoría de la gente del barrio que se fue, mejoró su situación de vivienda, vamos a decir, y hasta su situación económica. Me encanta, me gusta muchísimo, pero yo lo disfruto mucho de noche, cuando ya no queda gente. Y salgo y voy recorriendo y digo, y acá vivía fulano, y recuerdo, viste, ya estoy media grande, será que por eso. Y recuerdo mucho todos los juegos, los vecinos, cómo eran los vecinos, quién vivía, cómo vivían, todo, viste. Había personajes. Bueno, mira, el barrio, yo ahora a veces cuando me voy de acá paso por la plaza y me encanta que la soledad que hay, porque me gusta eso, esa soledad. No cuando salís de día que está lleno de gente y todo. Yo sé que el progreso y todo, mucha gente vivimos gracias al turismo, yo soy una, pero bueno, pero el barrio era, bueno, toda la gente que vivía era gente, ya te digo, carenciada, cantidad de hijos. Y había mucha gente que había venido de la frontera, había soldados del cuartel, me acuerdo que había muchos, gente de Artigas, de Rivera. Y después el barrio era tranquilo de noche, bueno, de noche no se salía casi, en invierno no salías, en verano sí ibas a la plaza a jugar, pero en invierno no salías porque también había muchos mitos, muchas cosas que te imponían miedo, cuentos de que el hombre de la media, el del zanco, el letrero luminoso, todas esas cosas que tenías miedo de salir de noche, entonces no podías, si salía andabas corriendo, cruzabas esa plaza como una luz, no era que andabas todo el día en la calle ni nada, te quedabas de noche, no se salía. Y yo me quedaría en el barrio de mi niñez, con todas las limitaciones que había, no con los adelantos de ahora. Pero veo que el barrio Colonia tuvo un auge por el barrio impresionante, porque a todo lo bueno de Colonia se lo debemos al barrio histórico, al barrio sur, porque si no hubiera sido nombrado Patrimonio Histórico de la Humanidad, no sería Colonia lo que soy, porque la Colonia se empezó a conocer
cuando se le dieron el título ese de patrimonio. Si no, seríamos un barrio como antes y todo hubiera quedado como antes. Y las casas capaz que se hubieran modernizado, pero no guardando la estructura que tenían. Porque una de las personas que tenía dinero, y la reformó toda la casa, pero le sacó todo lo que tenía, las piedras, todo lo antiguo. Le quedó una casa moderna y no tiene el valor que tenían las casas de piedra. No tiene el valor. Acá no, mucha gente no tenía baño, eran letrinas. Bueno, no, eso no lo pongo porque es feo, porque es mejor. Mejorar los baños sería. Pero agua, teníamos canillas en las esquinas, como hacer ahí, frente a los faroles había una canilla, una bomba de agua. Y la gente iba ahí a buscar, porque en muchas casas no había agua, a pesar que la OCE yo creo que ya estaría ahí, no había agua corriente. Después, mi suegra me contaba que la gente, ella llegó a ver las lavanderas que iban al río y tenían cada una su piedra y lavaban la ropa con cepillo y la soleaban. Y no sé, mira, hay mucho para mejorar en el barrio, mucho. Lo que menos me gusta son las casas vacías, porque hay muchas casas de argentinos que vienen una vez al año, 2 o 3, que no están radicados acá. Entonces es como un barrio, lo único que le da vida son los negocios, los restaurantes, los cafecitos, la venta de artesanía, todo lo que se vende en el barrio, las tienditas, las cosas, las ventas de lana, todo eso le da mucha vida, pero después en gente el barrio está prácticamente vacío. Se cierran los restaurantes y no ves chiquilines en la calle, corriendo, no ves nada. Solamente turismo y los negocios marchando. Pero así, que viva gente, muy poca. Que esté gente estable, no, porque yo sé que los alquileres son caros, pero hay mucho negocio. Bueno, mira, acá se hacía una reunión en el mes de octubre, los vecinos del barrio sur, y no se hizo más, no sé por qué motivo, pero era algo propicio para juntarnos, todos los vecinos que quedamos del barrio, todos traíamos algo, compartíamos una merienda pero no se hizo más, no sé por qué motivo. Y con los vecinos que veo, sí, con los que quedan, con algunos siempre, recordando. Y bueno, ellos dicen, algunos están enojados, pero también hay que ver que si no sucedía esto, el barrio se caía a pedazos, se caía. No había forma de levantar. Y otros, bueno, vienen 2x3, dan una vuelta por la plaza, recuerdan cosas. No, mira, yo lo único que... yo lo quiero al barrio este. Hasta me emociono. Porque soy una de las pocas que tuvo la suerte de seguir viviendo acá en este barrio y de caminar por las calles y recordar tu niñez, tu adolescencia, tu vida, porque yo viví siempre acá en este barrio. Entonces lo quiero como parte de mí, de mi ser. Quiero que el barrio esté lindo, que el barrio que sea visitado, sí, porque yo me doy cuenta que también que mucha gente vivimos gracias a este barrio. Entonces, yo soy una agradecida de haber podido quedarme en el barrio, ¿no? De que si bien no vivo acá, pero vivo a 1 cuadra, 2 cuadras. Entonces, toda mi vida he
es el ayer, como dice el tango, pero está en este barrio. Toda mi vida está en este barrio. Nadie te dice que no le gusta el barrio. Vos conversás con cualquier turista que venga de cualquier parte y le encanta este barrio. Es una gracia que le tengo que dar a la vida, de poder seguir viviendo acá, que creo que me voy a morir acá en este barrio.